Ok, creo que debemos comenzar la reunión. No han llegado todos los registrados, pero queremos comenzar para los que ya se unieron y que llegaron a tiempo. Bienvenidos a este segundo seminario en, en la serie de webinars de visión empresarial de City Stock Nature, parte del programa Interlace. El tema hoy es creando y creciendo una empresa SBN, llegando a 20. 20 puede significar muchas cosas, pero en estos casos es que estamos pensando, es cómo llegamos a 2 décadas, cómo sobrevivimos los altibajos de los mercados y las políticas y las ambigüedades políticas. Obviamente, cómo logremos conseguir 20 empleados, o puede significar también cómo llegamos a ingresos de 20 millones de euros. Varias de estas posibilidades van a ocurrir durante estas presentaciones. Bueno, algunos anuncios antes de comenzar. Como les dije, ya estamos grabando, entonces si no quieren que salga su cara en la grabación, pueden apagar sus cámaras. Este webinar sí va a estar compartido en YouTube en algún momento, en el sitio web también de Opla y en el sitio de Interlace. Otros anuncios para esta reunión. Si ustedes quieren utilizar la interpretación en otro idioma, en la parte inferior derecha pueden encontrar un icono de interpretación y pueden elegir español o inglés. Las presentaciones van a ser tanto en español como en inglés. También fijamos bastante tiempo para preguntas y respuestas, pero ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a pedirles a ustedes que escriban sus preguntas en el chat y después de que nuestros ponentes hablen, vamos a leer las preguntas una por una y trataremos de responder la mayor cantidad posible. Y si después terminamos y los ponentes tienen tiempo adicional, les podemos pedir que ellos respondan sus preguntas. Sin embargo, vamos a tratar de terminar todo durante el webinar. Esperamos que funcione todo bien. Si realmente quieren hacer una pregunta en vivo para hacer una pregunta de seguimiento o alzar la mano, vamos a ver si podemos, pero la mayoría lo vamos a tratar de hacer a través del chat para estar más organizados, para manejar este día mejor. Ok, magnífico. Voy a comenzar entonces con una breve presentación sobre la agenda del día. Hoy tenemos a 3 ponentes. Yo, David Barton, soy investigador y soy economista ecologista trabajando en el Instituto de Noruega para la investigación de naturaleza, parte del proyecto Interlace, trabajando en modelos de negocios y políticas para NBS en el sector privado. Y voy a presentar esta webinar. Tenemos 2 ponentes invitadas hoy de 2 empresas. Una es Adriana Lopera de Ingeaguas y Sara Perales Montparler de Green Blue Management. Ambas van a tener media hora y vamos a terminar con un resumen de 10 minutos y vamos a dejarles saber cuándo van a ser los siguientes webinars en esta serie de webinars. No ha llegado Adriana en este momento, entonces vamos a cambiar el orden de los ponentes. Esperemos que se una durante el webinar. Entonces, después de mi presentación, le vamos a dar el piso a Sara Perales y esperamos que Adriana pueda entrar a la reunión a tiempo para poder dar su charla. Bueno, sin más palabras, continuemos. La oportunidad de esta serie de webinars es revisar varios temas relacionados con cómo entregar un espacio para soluciones basadas en la naturaleza en propiedades privadas o propiedades provistas por el sector privado. Y hoy nuestro tema realmente es cómo podemos crecer un negocio, quizás desde un negocio de una persona, un hombre, una mujer, a un negocio que emplea bastantes empleados, que ya pasó sus etapas de crecimiento, que ya no fue pequeño, se convirtió en una empresa mediana mínimamente. Y vamos a escuchar sobre esta perspectiva después de que aprendamos más sobre los negocios. Entonces le pedimos a nuestras ponentes hoy que hablen sobre cuáles fueran las barreras que ellos vieron en los negocios cuando comenzaron, qué tipo de estrategia implementaron o utilizaron para crecer sus negocios. ¿Será que ellas creen que las lecciones que aprendieron son transferibles
desde sus negocios NBS dentro del contexto municipal donde ellos trabajan y se pueden transferir a otras ciudades. Específicamente, Interlace está trabajando con ciudades medianas y pequeñas que tienen similares desafíos. ¿Qué conclusiones tienen para municipios pequeños y medianos? ¿Qué sugerencias tienen nuestras ponentes en términos de lo que puede hacer el gobierno local y nacional para crear un ambiente favorable en términos de políticas? ¿Cuáles son las políticas futuras mirando hacia el futuro, haciendo un pronóstico para superar las barreras actuales? Simplemente voy a presentar estos temas brevemente para que ustedes entiendan y sientan cómo va a ser el webinar. Ustedes como participantes que puedan comenzar a pensar sobre las preguntas que quieren hacerle a nuestras ponentes. El proyecto Interlace en donde trabajamos tanto en Europa y trabajamos en España, Alemania y Polonia en Europa y también trabajamos en Latinoamérica, trabajamos con Costa Rica, Colombia y Ecuador. Y hemos hecho varias entrevistas de empresas pequeñas y medianas de NBS mirando las barreras que afrontan y acabo de revisar las entrevistas y elegí ciertas palabras claves de entrevistas sobre algunas barreras identificadas, tanto regulatorias, económicas, generando conocimiento, gobernanza, etcétera. Barreras para las soluciones basadas en la naturaleza. Para comenzar, y sería muy interesante ver qué aspectos nuestras dos ponentes hoy abordan. Algunos, algunas brechas regulatorias o barreras que existen o que afrontan las empresas en Latinoamérica tienen que ver con los costos administrativos de los permisos para las construcciones de sus soluciones basadas en la naturaleza, la falta de soluciones y auditorías sobre las soluciones basadas en la naturaleza a nivel regional, para que todos los municipios usen los mismos estándares para sus diseños, sus implementaciones de estas soluciones basadas en la naturaleza, la falta de normas de construcción, la falta de normas en términos de los materiales utilizados en la construcción de soluciones basadas en la naturaleza, en términos de brechas económicas afrontadas por pequeñas empresas en estos mercados en Latinoamérica, la carga de los costos laborales, los pagos de seguridad social, el problema de los mercados informales en algunas empresas, la falta de acceso a crédito e instrumentos de préstamos para participar en proyectos más grandes o para que los clientes puedan diseñar proyectos más grandes. En algunos casos, la baja transparencia en términos de financiamiento en los procesos de licitaciones y la falta de innovación, incentivos, por ejemplo, en términos de arquitectura y premios de arquitectura y diseño. Si miramos el sistema de gestión de conocimiento, hablamos de brechas de conocimiento en términos de estándares técnicos para soluciones basadas en naturaleza, la falta de acceso a certificación privada que incrementa sus competitividades. De nuevo, la falta de transparencia en licitaciones y procesos de licitaciones, la falta de programas universitarios profesionales en soluciones basadas en la naturaleza, la falta de normas culturales o prácticas en la industria de construcción tradicional y la falta de un idioma común dentro de la planeación que participa con soluciones NBS. Y también mencionas, y esto de pronto es importante para Centroamérica y Latinoamérica, que también hay una fuga de cerebro de los competentes profesionales que conocen el NBS y conocen los sistemas de drenaje sostenibles y otras tecnologías. Y están implementando infraestructura, por ejemplo, diferentes temas de gestión de sistemas sostenibles. En términos de las corporaciones, hay muy buenas planeaciones, master planning sucediendo en los municipios en Latinoamérica, sí. Sin embargo, muchas veces esto no llega a nivel de planeación de los detalles en términos de implementar estas soluciones basadas en la naturaleza. El sector NBS no están muy organizados y algunos países que tienen asociaciones profesionales que representan sus disciplinas o sus conocimientos. Existe una falta de contrapartes técnicas dentro de los municipios, dentro de los funcionarios municipales. A veces hay una falta también de organizaciones comunitarias para trabajar, para ayudar a diseñar y aún gestionar y manejar estas soluciones basadas en la naturaleza. Y quizás, llamémoslo, el aislamiento para ciertos municipios, que quizás los municipios no se están hablando ni comparten sus experiencias y más general, los problemas que realmente pueden afectar a la industria
que afecta tanto al sector público como privado y una falta de claridad sobre derechos de propiedades públicos y privados. Y obviamente esto afecta la gestión de las soluciones basadas en la naturaleza una vez sean implementadas y una falta de coherencia en políticas también a nivel nacional con los impactos nacionales y impactos relacionados con las evaluaciones, la falta de formalización en el sector también y también los cambios en políticas y el liderazgo político dentro de los municipios que nos conlleva a la falta de continuidad de muchas estrategias relacionadas al ciclo electoral y también el ciclo de negocio que afecta a las empresas en cualquier parte del mundo. Eso es un poco de el panorama de posibles barreras que existen y que acabamos de entrevistar a varias empresas en Latinoamérica y Centroamérica. Es muy similar para Europa, no lo vamos a discutir todo, pero muchos puntos creo que son muy similares en Europa y sería interesante hacer una comparación en términos de la pregunta que también tenemos para nuestras ponentes hoy sobre estrategias empresariales para crecer sus negocios SBNs. Simplemente sería muy emocionante escuchar qué quieren decir ellas, pero algunas cosas que han mencionado durante las entrevistas, por ejemplo, lo llamamos incrementando la torta del mercado, lo llamo yo, las empresas SBN realmente publicando soluciones técnicas, utilizando sus proyectos, que inicialmente puede ser algo que creeríamos que no harían por razones competitivas, pero al publicar sus soluciones técnicas, otras empresas los empiezan a utilizar y en ese sentido incrementa la conciencia para el mercado que al final del día les trae beneficios comerciales a ellas también, para ellas y para otros. Otro tipo de solución pudiera ser subsidios transversales y el diseño NBS, que a veces no recibe mucho financiamiento y no tiene mucha especificación en licitaciones y arquitectura, como se llama, arquitectura, bread and butter. Tenemos que tener varios pilares para poder trabajar en este caso, donde realmente recibimos de pronto recursos para continuar a desarrollar las SBNs, aunque no reciben recursos suficientes. Otro problema que tienen que trabajar las empresas es los cuellos de botellas relacionados con capacidades para operar y para participar en mercados y participar en licitaciones. Y eso se puede hacer al incorporarse en y participar y aliarse a empresas más grandes, participar en consorcios para competir aliadamente con otras empresas, otras formas de mercados o organizaciones para empresas. Por ejemplo, las entidades legales que pueden ser empresas públicas también, que van más allá de la misión comercial y más allá del encargo del dinero, pudiera ser una manera para tomar el paso hacia adelante para muchas empresas y obviamente colaborar con el sector académico a través de diferentes capacitaciones y colaboraciones para desarrollar metodologías para trabajar en conjuntos. Todas estas cosas crean valor y ayudan a crecer el negocio también y quizás vamos a escuchar durante las presentaciones de nuestras ponentes hoy. En términos de políticas y el ambiente sobre políticas. Bueno, esto es un ambiente dinámico que sobrelapa. Es un ambiente que tiene nuevas visiones que aparecen en todos momentos en Europa y a nivel nacional y diferentes conceptos se sobrelapan también y realmente empujan el proceso de licitaciones. Tenemos la taxonomía europea de actividades sostenibles, que es uno de los más recientes realmente. Tenemos servicios ecosistémicos, bioenergía, soluciones basadas en naturaleza, que todas cubren estos sistemas de infraestructura, los conceptos de la economía circular, minimizando el agua y materiales utilizados. Entonces, las empresas siempre tienen que lidiar con los cambios y las políticas y las instituciones y tienen que volver a hacer sus brands, sus marcas y rebrandearlos a diferentes misiones. Hay algo que también pudiéramos reflejar sobre esto. ¿Qué tanto las empresas creen que las soluciones basadas en la naturaleza pudieran crear mercados SBN a través de estándares de desempeño, por ejemplo? Los llamamos policéntricas porque pudieran ser implementadas o promovidas a diferentes niveles de gobernanza. Podemos considerar, por ejemplo, si paramos en el medio y paramos y miramos cómo el sistema europeo y su taxonomía de actividades sostenibles pudiera promover los países o a nivel nacional para que se puedan integrar
sistemas de drenaje urbano sostenible, por ejemplo, manejando la multifuncionalidad a través de diferentes leyes de planeación nacionales, diferentes lineamientos nacionales o documentos de lineamiento, y cómo puede influenciar esto los master plans para los proyectos estratégicos y sus planes maestros. Esto puede influenciar también las normas detalladas y los planes de ordenamiento territorial, y las diferentes agencias pueden implementar normas para lograr esos objetivos del plan maestro con soluciones verde-azules. Esto pudiera crear una demanda local para soluciones basadas en la naturaleza, y la competencia al mercado entre los proveedores puede crear también un ambiente para que tengamos sistemas NBS con certificación privada que serán promovidas a nivel europeo también, y también con directivos o normas tratando de certificar a los negocios en países europeos. Y cuando tengamos sistemas de certificación, esto puede conllevarnos a comparabilidad en riesgos de proyecto, que lo haría mucho más fácil para que el financiamiento pueda proveer los recursos, y después tendremos un circuito virtuoso. Será muy interesante escuchar a los ponentes sobre sus políticas y el desarrollo de políticas en sus países o sus mercados a través del tiempo, y cómo han visto la evolución, si existe alguna dinámica donde vemos esto emergir. Ya casi termino y quiero presentar a las siguientes ponentes, pero primero quiero que pensemos sobre el espacio de innovación para soluciones basadas en la naturaleza, teniendo que considerar a las empresas en diferentes partes de la curva de innovación, la curva moviéndose de izquierda a derecha en el tiempo, donde el desempeño ambiental incrementa de izquierda a derecha y el número de soluciones basadas en la naturaleza y proyectos comienzan con proyectos pilotos que son experimentales. Podemos tener hubs de innovación que están financiados en conjuntamente o en alianza con apoyo privado y público, municipal o gubernamental. Tenemos diferentes esquemas como BRIAM privados que incrementan la adopción de soluciones NBS, y tenemos innovaciones ya mainstream, y tenemos más empresas que están estandarizando más las SBNs. Y para alzar toda esta industria, también pudiéramos tener en la parte izquierda un estándar mínimo municipal verde-azul, Blue-Green Performance Standard, que subiría los requisitos para todos después de que los innovadores trabajen para que esta curva de adopción se pueda promover por diferentes proyectos pilotos, por certificaciones, por hubs de innovación y estándares mínimo de desempeño a nivel municipal, para que abordemos todo el sector completo de desarrollo y implementemos soluciones basadas en la naturaleza a diferentes niveles. Sería muy interesante escuchar dónde están las empresas de ellas en este espacio. Y finalmente, la transferibilidad de esas lecciones aprendidas en los diferentes contextos municipales. ¿Será que esas experiencias se pueden transferir? No sé si Adriana ya llegó. En ese momento no he estado siguiendo el chat. Bienvenidos a todos. Es un placer para mí estar con todos ustedes. He preparado una presentación para compartir con ustedes, con vosotros, mi experiencia a lo largo de más de 20 años diseñando, planificando y poniendo en marcha proyectos de drenaje sostenible. ¿Quiénes somos? Somos Green Blue Management, GBM. Es una empresa de consultoría española especializada en sistemas de drenaje sostenible que ahora, desde el año ya 2018, va a hacer ahora 5 años, es parte del grupo TIPSA. Hemos pasado por diferentes fases, como ahora os voy a explicar durante mi presentación, y hemos bebido de la experiencia de otros países que iban por delante en la implementación de sistemas de drenaje sostenible, SUDS, como Inglaterra, donde empecé a trabajar profesionalmente, como ahora os contaré. Y hemos adaptado las soluciones a nuestras condiciones climáticas. El objetivo es un objetivo compartido de desarrollo sostenible, de hacer nuestras ciudades y nuestro medio ambiente más habitable, más sostenible, con la integración de la gestión del agua de lluvia en el paisaje urbano.
Así combinamos espacios con espacios multifuncionales, la gestión del agua con otros usos del suelo, como son jardines de lluvia, pavimentos permeables o azoteas vegetadas. En este momento somos 7 empleados en la empresa, en GBM. Nuestra cifra de negocios del año 2022 fue alrededor de 475.000 euros y la empresa ahora es 100% del grupo TIPSA desde el año 2018, como he comentado. ¿Y qué es el grupo TIPSA? Pues el grupo TIPSA es una empresa española internacional que pertenece a los empleados 100%, que comenzó ya en el año 1966 y de la que ahora formamos parte casi 3.400 profesionales. Algunos datos: estamos ocupando los primeros puestos en diferentes en el ranking del NR en diferentes sectores, como podéis ver, y estamos presentes en más de 60 países. Con presencia de oficinas en 25 países y trabajando en más de 60, con 50 oficinas permanentes, 18 de ellas en España. Pero como podéis ver, pues abarcamos desde Australia, la India, muchos países del Cono Sur y también en Estados Unidos. De hecho, nuestra cifra de negocio, la cifra de negocio del grupo TIPSA, es del 81% de proyectos que ejecutamos fuera de España, donde la cifra es del 19%. Ofrecemos servicios de ingeniería en todas las fases, desde estudios preliminares y planeamiento hasta proyectos de construcción y la propia supervisión de la construcción y la gestión de la infraestructura. También otros servicios de consultoría variados. Somos miembros signatory del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2018 y entre las mejores prácticas reconocidas de sostenibilidad se encuentra la propia adquisición por el grupo TIPSA de Green Blue Management. La empresa que ahora yo sigo dirigiendo, somos una empresa del grupo, tenemos nuestros propios proyectos que realizamos de manera independiente, pero también compartimos y apoyamos los proyectos de la empresa matriz de TIPSA en muchas partes del mundo. Y esta es una visión general de quiénes somos y ahora os voy a contar cuál ha sido la transición y el viaje desde hace más de 20 años para llegar a este punto. Bueno, todo empezó cuando, terminando la carrera, decidí que aunque tenía un trabajo en una construcción de un auditorio en una ciudad cerca de Valencia, en España, pues quería salir afuera. En ese momento era el año 2001, había bastante trabajo en España, pero yo decidí que quería salir al extranjero, practicar el inglés, y eso me llevó a irme con el programa Erasmus de intercambio de universidades a la ciudad de Manchester, en el Reino Unido. Una vez terminé los estudios, empecé trabajando en Manchester con una empresa consultora internacional que se llamaba Sinclair Nymerth, que ahora es parte del grupo de Jacobs. Y ya que en el entonces, si hablamos de hace más de 20 años, en el año 2002-2004 fue cuando estuve formando parte de SKM en las oficinas de Manchester, ya entonces empezaba a entrar en la consultoría proyectos y planeamientos que tenían que incorporar sistemas de drenaje sostenible, que en otros lugares pueden ser conocidos como infraestructura verde, Green Infrastructure, LID, Low Impact Development, Best Management Practices
Water Sensitive Urban Design, seguro que muchos de vosotros habéis oído alguna de estas acepciones. Bueno, pues como decía, fue ya en estos años cuando, por ejemplo, estuve trabajando en el proyecto de Milton Keynes, que tenía una gran restricción en cuanto a vertido de gestión de aguas pluviales, y la solución pasaba por la construcción de diferentes tipos de sistemas de drenaje sostenible integrados en el paisaje. Y por tanto, pues yo fui una de las ingenieras que se dedicó a este tema. Pues empecé a leer todos los manuales del CIRIA que se publicaban sobre drenaje sostenible, a utilizar herramientas de diseño específicas, lo que ahora es microdrainage, infodrainage, ahora pertenecientes a Autodesk. Y ya que por aquel entonces empecé a trabajar, como digo, en este tema. Luego me trasladé a Nueva Zelanda con la misma empresa. Estuve 2 años en Wellington, un país fantástico para aquellos que habéis tenido la suerte de poder visitarlo, vivirlo. Es realmente espléndido, y a los que no os invito a que vayáis. Allí pasé 2 años, y en el año 2006 decidí que me había llegado el momento de volver a casa y bueno, lo dejé todo y regresé a España. No tenía muy claro lo que iba a hacer, pero era el año 2006 y, si hacemos memoria, en aquel momento era el boom inmobiliario, había trabajo para todos donde quisiéramos, y no me preocupaba mucho qué iba a hacer al volver a España. Al volver bueno, esto salí en un periódico local, me entrevistaron porque en aquel momento no había mucha gente que salía al extranjero, como luego sí que tuvo que hacer muchos compañeros por la falta de trabajo. Como digo, volví a España ya en el año 2006 y antes de pedir trabajo, pues vi un poco qué se estaba haciendo en el país. Y fue cuando me di cuenta de que ni las grandes consultoras internacionales, ni siquiera en la universidad se hablaba de drenaje sostenible, o en la mayoría de las universidades. Solo encontré una referencia a un congreso que se estaba haciendo en la Universidad de Cantabria, en el norte de España, en el que venían profesionales, sobre todo del Reino Unido, a hablar sobre drenaje sostenible. Me puse en contacto con ellos y me invitaron también a participar de esa jornada, y fue ahí cuando decidí bueno, que este tema de drenaje sostenible, que era prácticamente desconocido en España, pues era un nicho, un campo que se tenía que explorar y que yo podía hacerlo. No había pensado nunca en fundar una empresa, pero vi la oportunidad y me lancé a ello. Primero como profesional autónomo, luego formé la empresa que le dimos el nombre de PM Ingeniería, que es lo que luego ha sido o es ahora Green Blue Management. Y ya empezamos con los primeros proyectos en el año 2006 para el Ayuntamiento de Barcelona, donde hay un arquitecto que quiero mencionar su nombre, Roberto Soto, que trabaja para el Instituto Municipal de Urbanismo, y que podemos decir que es uno de los champions en España en fomentar estos sistemas. Creo que es muy importante, como uno de los primeros puntos de reflexión, el encontrar esas personas en las distintas instituciones que apoyan la idea, que creen firmemente en eso y que van a empujar para que se den los pasos necesarios para que las soluciones basadas en la naturaleza, como son los sistemas de drenaje sostenible, pues vayan cogiendo fuerza en los territorios. Como digo, ese fue mi primer proyecto, fue un encargo del Ayuntamiento de Barcelona para precisamente dimensionar los sistemas de gestión de pluviales con los que Roberto Soto y su equipo ya estaban trabajando como idea, y de ahí se han derivado muchos más. Es importante también tener las herramientas, y las herramientas en el caso del software pues supone un desembolso importante. En ese momento pues tuve que pedir ayuda a mi familia para empezar esta
este viaje y poder adquirir estas herramientas, en este caso el software de diseño con el que estuve trabajando ya en el Reino Unido y que me permitiera hacer un dimensionamiento eficiente y adecuado de los sistemas de drenaje. Otra parte importante también en estos primeros pasos es la difusión, el darse a conocer. Y bueno, pues aquí otra vez otro artículo en un periódico regional sobre qué son los SUDs, cómo se gestiona el agua de lluvia. Yo pensaba que sería en poco tiempo esto, pues ya todo el mundo sabría de qué estamos hablando, pero pues han pasado 20 años y todavía son muchos los que no saben a qué nos referimos y desde luego no es el mainstream, no es lo que vemos en el día a día de la redacción de proyectos ni del ambiente urbano el que estén implementados los SUDs. Bueno, pasamos, yo creo que estando en este foro pues todos somos conscientes de lo que son los sistemas de drenaje sostenible como soluciones basadas en la naturaleza, que trata de integrar esa gestión del agua de lluvia desde el comienzo en el paisaje urbano, utilizando diferentes técnicas de detención, retención, filtración, infiltración, tratamiento y, como digo, integrando esa gestión del agua en el paisaje, combinando diferentes funcionalidades como es la gestión del agua, pero también todos los beneficios ecosistémicos que nos ofrece el verde en la ciudad. Así estamos hablando de cubiertas vegetadas, de pavimentos permeables, que no solamente la superficie, sino qué hay debajo de esa superficie permeable que permite esa retención temporal del agua para su posterior infiltración, laminación o aprovechamiento, cubiertas vegetadas, jardines de lluvia, balsas de detención e infiltración, etc. Como digo, muy importante cuando estamos empezando este viaje, el darse a conocer, el hacer ese esfuerzo, pues estar en los principales foros, como este de la Expo del Agua en Zaragoza, ya en el año 2008, o participando en congresos de la Asociación Internacional del Agua. Y para el GBM, como luego comentaré también en otra diapositiva, fue muy importante la participación en proyectos europeos, como este de Aquaval, en el que, como decía, traíamos a expertos del Reino Unido para que nos ayudasen a implementar los sistemas de drenaje sostenible en la Comunidad Valenciana, en España y en el Mediterráneo europeo, con sus experiencias y aportaciones. También la participación o el dar cursos de formación a diferentes técnicos para que al final, con lo que decía David al principio, ¿no? O sea, hasta qué punto enseñas lo que tú estás haciendo para que otros te copien, pero es que si no hay una suficiente masa crítica, no puede ser que todo se desarrolle por una sola empresa. Entonces es importante que haya técnicos en el otro lado también que sepan para qué y por qué de estos sistemas. Bueno, más proyección, más artículos, más jornadas, y en el año del año 2014-2018 hubo una etapa en la que cambiamos de la empresa de PM Ingeniería a Green Blue Management, y pongo hasta el 2018 porque ya en el 2018 fue cuando nos incorporamos a TIPSA. Pongo estas imágenes porque son de las jornadas de la Red SUDS. La Red SUDS es una red que ahora estamos gestionando 3 universidades y nuestra empresa Green Blue Management para el fomento de los SUDS en España. Y
lo que hicimos con esta jornada, fue la primera jornada de la Red SUTS, es invitar y hacer partícipes a las administraciones, comenzando por la administración central, que presidía esta mesa de inauguración, para que ellos también entendieran la necesidad y las bondades de implementar los SUTS y las incorporasen a la legislación. Entonces, esta labor de hablar con unos y con otros para fomentar este espíritu es importante, y es un trabajo que lleva mucho tiempo y que te quita tiempo de hacer otras labores técnicas y de desarrollo de proyectos que son los que te dan de comer, pero que es fundamental. No me voy a entretener porque veo que no nos queda mucho tiempo, pero bueno, entre medias sabéis que hemos vivido una crisis o varias importantes. Nosotros yo empecé en el año 2006, como he dicho, en España, trabajando como autónoma en estos temas, y ya en el 2007 tuvimos nuestro primer impago, una factura que ya no fue pagada. 2008 empezaba la crisis, 2010, 2012, y realmente fueron unos tiempos duros, y lo que nos salvó en el caso de GBM fue la participación en proyectos europeos, precisamente para promover el empleo de SUTS en el Mediterráneo. Y eso nos dio un flujo de trabajo base que además nos permitió crear lazos con diferentes administraciones y diferentes entidades para el fomento de los SUTS. En particular, un ayuntamiento pequeño cerca de Valencia, Benaguasil, con 11.500 habitantes, gracias a la participación concatenada de varios proyectos, fue capaz de recibir el premio Ciudad Sostenible a nivel español en el año 2015. Y quería destacar eso, o sea, cómo hay diferentes acciones de gestionar y reunir grupos de trabajo con diferentes actores, crear pilotos que se monitorizan y para demostrar la eficiencia de estos sistemas, no solamente en gestión de aguas, sino también en la reducción del consumo energético y la reducción del efecto isla de calor de las ciudades. La importancia de que esos pilotos cuenten con paneles informativos para su divulgación, organizar visitas a diferentes tipos de SUS, tanto de técnicos profesionales como de estudiantes, y toda esta participación activa, en este caso el Ayuntamiento de Benaguasil, como digo, le dio este premio. La diapositiva de antes era para mencionar también que este trabajo también sirvió de base a mi tesis doctoral, en el que planteaba una metodología regenerativa de gestión de agua de lluvia. Y bueno, desde el 2018, como he comentado, formamos parte del grupo TIPSA. Esto ya nos da otro escenario. Estamos jugando en otra liga. Ya antes habíamos participado en proyectos importantes, como es la ampliación de la Castellana hacia el norte en la ciudad de Madrid, con Madrid Nuevo Norte, pero ahora en esta etapa con TIPSA estamos desarrollando todavía más esas estrategias, y nos permite ser partícipes de proyectos europeos como la línea de alta velocidad inglesa, el HS2 o el Sport Boulevard de Riad. Como digo, también seguimos realizando nuestros propios proyectos, no solamente de infraestructuras. Por ejemplo, hemos participado en la creación en el diseño del pavimento permeable del Estadio Wanda Metropolitano en Madrid, pero también otros pequeños, o sea, otros proyectos que no son constructivos, sino no constructivos, como es la redacción de guías. Hemos redactado las primeras guías
técnicas de drenaje sostenible, otro punto que apuntaba David en su presentación. Somos nosotros los que vamos realizando esas especificaciones y ayudando a los diferentes gobiernos locales a prescribir estos sistemas. En el año 2018 publicamos la del Ayuntamiento de Madrid, hemos publicado también la de Castellón, Valencia y algunas más que están en elaboración en estos momentos. Ya en el año 2017 coordiné publicación de esta revista a nivel nacional, que es un compendio de experiencias de drenaje sostenible en el que participan también otras ingenierías, instituciones, ayuntamientos, etcétera. Y en el año 2021 en la revista Sustainability publicamos un artículo sobre la evolución de los SUDs en España. Tenéis la referencia y os invito a leerlo si queréis saber más sobre este desarrollo, del cual os estoy contando un poco mi visión. He comentado antes la existencia de esta red SUDS, que entre otros, además de organizar estas jornadas bienales, tenemos abierto un mapa de SUDS donde cualquiera que ha realizado alguna experiencia nos puede enviar la información y es como un compendio de las diferentes experiencias de SUDS que hay en España. Desde luego no están todas, pero si conocéis alguna que no está, os invito a que nos lo hagáis llevar. Y bueno, solamente para terminar, pues que es satisfactorio obtener reconocimiento de tus compañeros y he tenido la suerte de tenerlo en estas ocasiones que se muestran en pantalla. Y un último consejo antes de empezar a dialogar con vosotros y contestar a las preguntas que podáis tener, que cualquier cosa que hagáis, pasadlo bien e intentad divertiros y esto es lo que yo he intentado hacer entre otros sitios en Nueva Zelanda. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición para comentar lo que consideréis más oportuno. Gracias. Fantástico, Sara. Muchísimas gracias. Excelente presentación y justo en el tiempo. Voy a regresar a inglés. Entonces tenemos el gran placer y tenemos bastante tiempo. Recibí el mensaje de Adriana que ella no se puede unir a nosotros hoy. Entonces tenemos el placer de invitarles a otro webinar, pero tendremos más tiempo para preguntas para Sara. Si te puedes quedar con nosotros, Sara, por 10 o 15 minutos más. Yo no tengo ningún problema. Estoy abierta a responder cualquier pregunta. Muy bien. El chat está abierto. Voy a comenzar a responder o a hacer las preguntas. Pero voy a abusar del privilegio de ser el presidente y le voy a hacer la primera pregunta yo. Mencionaste el compendio con el paper sobre la evolución de los SUDs en España, que lo leí, es muy interesante. Me pregunto si pudieras hablar sobre ese paper y hablar sobre el desarrollo de las políticas y el ambiente sobre las políticas en España a nivel local, regional o nacional, y también la influencia europea a través del tiempo. ¿Será que nos puedes discutir o hablar sobre cuál fue el ambiente sobre políticas en los últimos años y cómo cambió y en qué momento era una barrera, fue un apoyo? ¿Será que tienes algunos hitos que quisieras discutir? Claro. Bueno, pues desde luego estamos influenciados por la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones. Y ahí, por ejemplo, en la Directiva de Inundaciones hay un punto a destacar, que es que en la transposición de la directiva al ordenamiento español se hizo hincapié en las inundaciones fluviales por los ríos, por desbordamiento de ríos, pero no en las inundaciones pluviales. Este no fue el caso de otros países, como el Reino Unido en su momento, donde sí que se daba importancia también a los fenómenos de inundación pluvial y a otros adicionales a la fluvial. Entonces, toda la reglamentación que se ha desarrollado, la mayoría que se ha desarrollado en España, ha ido muy relacionada con esos fenómenos de inundación fluvial
y no tanto la pluvial. Entonces, los SUDs, como sabéis, vienen a dar respuesta a la gestión desde el origen, no a la gestión de grandes cuencas, ¿no? Entonces, se ha puesto mucho el foco en reducir la inundación fluvial y menos, prácticamente nada, en la pluvial. Y de hecho lo estamos sufriendo porque últimamente están aconteciendo fenómenos de lluvias fuertes que provocan muchos daños en las ciudades porque no se ha estudiado suficiente cuál es el régimen de corrientes de las propias ciudades, qué pasa cuando llueve mucho sobre un entorno muy localizado y el agua discurre por las calles. Aunque los municipios en España tienen la obligación de hacer, o algunos tienen la obligación de hacer planes de actuación frente al riesgo de inundación, este riesgo de inundación es fluvial y se ha determinado qué municipios tienen que hacer esos planes según el riesgo que tienen de inundación fluvial. Sin embargo, la inundación pluvial puede ser mucho más peligrosa para algunos municipios, algunas ciudades, y no están catalogados las ciudades que tendrían que hacerlo, no se conoce mucho sobre eso y estamos sufriendo las consecuencias de no tener esa gestión. Entonces, por ahí, por la parte de la directiva de inundaciones, quería hacer esa anotación. Por la parte de la directiva Marco del Agua y de protección de cauces, ya en el año 2012 en España se publicó un Real Decreto que ponía el foco en las descargas de los sistemas unitarios, Combined Sewer Overflows, y decía que había que reducirlos y, entre otras, evitar evitar o reducir la entrada de agua a los colectores. Con los SUDs se reduce la entrada de agua a los colectores, pero en ese Real Decreto no se estaba pensando en los SUDs, se estaba pensando, aunque se tiene conocimiento que los primeros milímetros de lluvia arrastran mucha contaminación. Entonces se decía que esos primeros milímetros de lluvia tenían que ser captados y conducidos a depurador. Si esto pasa, esos milímetros no van a los SUDs y, sin embargo, los SUDs se han concebido y diseñado específicamente no solo para gestionar cantidad de agua, sino para gestionar calidad de agua. Y elegimos unos tipos de SUDs u otros según su potencial de reducir esa contaminación, según la contaminación potencial de cada espacio. Sin embargo, ese Real Decreto del 2012 no tenía en cuenta esto y decía que esos primeros milímetros había que llevarlos a depuradora. Entonces, había una contradicción en que, por una parte, ese Real Decreto 2012 sí que daba pie a reducción de agua que entra a los colectores, pero por otra parte no daba pie a que esos primeros milímetros de lluvia se pudieran gestionar desde el origen con depuración natural o con otros elementos, pero no teniéndolos por qué llevar a la depuradora. Además, en ese Real Decreto se mencionaban unas normas técnicas que se tendrían que desarrollar en los años siguientes para definir cómo se podía conseguir esa reducción de las descargas de los sistemas unitarios y de la contaminación vertida al medio. Pues no ha sido hasta 31 de agosto de este año, estamos hablando de 2012 a 2023, y entra en vigor mañana la publicación de un nuevo Real Decreto que da respaldo o desarrolla lo que en su momento se llamaron las normas técnicas, que nunca se llegaron a publicar, y que lo que ahora se publica pues es parte de lo que se pensó en su momento en un borrador de esas normas técnicas, pero es mañana cuando entra en vigor un reglamento que ya sí que habla de sistemas de drenaje sostenible, que ya sí que habla de gestión de las escorrentías desde el origen para gestionar cantidad y calidad, y que también establece la necesidad de realizar unos planes directores de saneamiento y drenaje a todos los municipios de más de 10.000 habitantes
y a los municipios, perdón, a más de 100.000 habitantes, y de 10.000 a 100.000 habitantes, pues algunos que cumplan con ciertas características para conseguir esa reducción de las descargas de los sistemas sanitarios, y también tiene en cuenta ya que los sistemas separativos, en sistemas separativos las redes de pluviales también son contaminantes y también tienen que tratarse las aguas. Y este reglamento en parte ya viene a dar respuesta por adelantado a lo que dice el borrador de la nueva directiva de saneamiento, que ya habla también de la necesidad de realizar estos planes para ciudades de más de 100.000 habitantes, y en la que cabe destacar que incide en la necesidad de implementar soluciones basadas en la naturaleza y que solo se podrán utilizar soluciones grises cuando sea estrictamente necesario. Me he extendido un poco, no sé si... No, está perfecto. Efectivamente pedía eso y por su respuesta se entiende que el ambiente regulatorio es bien complejo, pero importante para promover el mercado. Claro, también es porque, perdona, esto es a nivel nacional, pero realmente el agua de lluvia es, o sea, la gestión del alcantarillado es competencia municipal. Y entonces depende de cada ciudad. Y solo recientemente algunas ciudades han empezado a incorporar en su ordenamiento local la necesidad de implementar sistemas de drenaje sostenible, pero es muy reciente y muy puntual en algunas ciudades. Hay ciudades como Madrid, por ejemplo, que ya en su ordenanza del agua del año 2006 daba pinceladas de pavimentos permeables, etcétera, pero no el conjunto del enfoque de drenaje sostenible y no con unas restricciones que fomentasen los SUDs, pero sin embargo sí que publicó la primera guía de SUD en España. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat ahora, so I'll switch to English. Entonces me voy a cambiar a inglés. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera pregunta es de Justin. Ella pregunta en inglés: ¿cuáles son los factores específicos que hicieron que tuvieras éxito en su empresa? Y creo que esa pregunta pudiéramos pensar en ella como: ¿cuáles son las cosas específicas que hiciste tú como profesional? Pero también podemos pensar si de pronto hubo algo legislativo crucial, un factor crucial que hizo que tuviera éxito tu empresa. De pronto puedes responder desde adentro y desde fuera también. Sí. Bueno, yo creo que por mi parte, pues como habéis visto, he intentado promover, estar en muchos foros y ser muy activa, convenciendo a gente y buscando esos champions, esas personas en diferentes instituciones que pueden hacer avanzar esta implementación. La verdad es que en cuanto a legislación no ha sido fácil. De hecho, la que se entra en vigor mañana, pues todavía es algo laxa respecto a lo que nos hubiera gustado a nosotros. Y realmente nuestro negocio ha sido exitoso porque realmente no teníamos, prácticamente, o sea, no teníamos mucha competencia. Somos pocos los profesionales que entendemos y sabemos de esto, y nos hemos nutrido sobre todo de proyectos que tenían una necesidad, que no podían gestionar las pluviales de una manera convencional y tenían que pensar en otra cosa, thinking out of the box, y ahí estábamos nosotros para solucionar problemas y para dar una respuesta diferente a la gestión del agua de lluvia. Y otros proyectos que era pero menos, porque querían destacarse por sostenibilidad, y nosotros ahí evidentemente también ofrecemos ese factor diferencial. Pero que sea por normativa o por obligación, es muy reciente. Por ejemplo, sí que tenemos ahora un desarrollo industrial en la Confederación del Júcar, que la Confederación es la entidad que gestiona, o sea, que vela por el buen estado de las aguas en esta parte, en la parte
en la cuenca del río Júcar, sí que tienen establecidos unos límites estrictos de vertido y entonces no pueden impermeabilizar todo lo que quieran y aumentar los caudales. Entonces ahí sí que ha venido por una restricción de la administración el que se contraten nuestros servicios profesionales para retener el agua en origen integrada en el desarrollo. Pero eso está sucediendo ahora y todavía no en gran medida. Y luego yo creo que ha sido también fundamental en nuestro caso el que formemos ahora parte del grupo TIPSA, pues nos da un respaldo económico y un respaldo de proyectos, el poder participar en grandes proyectos, pero a la vez seguir manteniendo nuestra actividad en colaboración con otras ingenierías o otros despachos de arquitectura. Esa flexibilidad es muy importante para nuestro desarrollo. Excelente, muchísimas gracias por esta pregunta. Tengo otra pregunta de Nicolás Salmón de Yes Innovation. Él también es un colega en el proyecto Interlis. Voy a leer su pregunta y si me equivoco, Nicolás, por favor me corrigen. 2 preguntas, realmente la primera es... y en español, ¿cómo trabajan frente a la infraestructura verde tradicional? ¿Como o en concurrencia, en competencia, en complementariedad o de otra forma? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿y cuando dimensionan sus soluciones, cómo consideran los patrones fluctuantes de lluvia que estamos viviendo con el cambio climático? Entonces, la primera pregunta es cómo trabajan con, sin o en competencia con la infraestructura verde tradicional, y la segunda es cómo diseñan sus proyectos para tomar en cuenta la incertidumbre del cambio climático. Gracias. Pues me alegro que me hagáis esta pregunta, porque para mí es fundamental trabajarla en conjunto. La infraestructura verde es multifuncional y, sin embargo, muchas veces no tiene en cuenta esa capacidad de gestionar el agua de lluvia del entorno. Nuestras soluciones, los SUTs, muchos son infraestructura verde. Los jardines de lluvia, las cunetas vegetadas son infraestructura verde también. Esos corredores de unión, que pueden ser las cunetas. Entonces, para nosotros siempre trabajamos con infraestructura verde y otras soluciones basadas en la naturaleza que son más grises, pero también permiten esa conexión, por ejemplo, con los valores del suelo, como los pavimentos permeables, pero como digo, para nosotros siempre consideramos la infraestructura verde como parte parte fundamental del SUTSI y de todos los beneficios ecosistémicos que provee. Sin embargo, echamos en falta que otros compañeros que diseñan infraestructura verde y planean infraestructura verde no piensen en el servicio que esa infraestructura verde puede dar como gestión, como para gestionar el agua de lluvia. Entonces, yo abogo porque los planes de infraestructura verde de las ciudades no sean solo planes de infraestructura verde, sino que sean planes de infraestructura verde, azul, de movilidad energética, o sea que tenemos que mirarlo de una manera holística, porque al pensar también, por ejemplo, en movilidad, en carriles bici, pues podemos estar pensando en pavimentos permeables que mejoran la seguridad de esos carriles bici. Entonces, hay que pensarlo de una manera integrada. En cuanto al cambio climático, pues es otro tema que no está legislado o definido en España. La manera en que se diseñan las infraestructuras de drenaje en España pues dista mucho de ser la deseada. Todavía se trabaja en muchas ocasiones con registros de lluvia hasta el año 1997 y no se tienen en cuenta las últimas lluvias acaecidas, y es muy raro ver proyectos en los que se haya incorporado factores de cambio climático para tener en cuenta estos posibles incrementos de intensidades que en realidad ya estamos notando. Entonces, nosotros sí que lo que estamos haciendo es incorporar
en las lluvias de diseño unos factores que incrementan las intensidades esperadas por el efecto del cambio climático y que diseñamos para los diferentes periodos de retorno. Entonces, pero depende un poco del cliente y de la susceptibilidad que tenga. Pues eso, o sea, sí que en los grandes proyectos, sobre todo, sí que estamos ya dimensionando con esos factores. Muchas gracias. Nicolás me corrigió la pregunta porque en realidad, pero la respuesta fue muy interesante porque quería preguntar cómo trabajan el SUDS con la infraestructura gris tradicional, no verde. Bueno, esa es una pregunta más convencional. La otra me parecía más interesante. Pero así que de paso, sí, nosotros no promovemos que hay que deshacer todo lo que hemos hecho y todo que sea de sistemas de energía sostenible. Las ciudades tienen ya una infraestructura construida y los SUDS trabajan en combinación con la infraestructura gris. No es lo mismo un nuevo desarrollo que un desarrollo existente. Los desarrollos existentes, las actuaciones de regeneración urbana, intentaremos implementar sistemas de drenaje sostenible para reducir el agua que llega a esos colectores y mejorar la eficiencia y el funcionamiento de estos, porque muchos de ellos van saturados y reducir también, por ejemplo, la contaminación vertida a los ríos. Entonces, ante una infraestructura gris ya creada, la implementación de SUDS en las actuaciones de reurbanización y de regeneración urbana mejora la eficiencia de estos sistemas. Y en nuevos desarrollos nosotros abogamos porque haya una combinación de infraestructura gris y drenaje sostenible, pero que esa infraestructura gris se pueda reducir en cuanto a dimensionamiento porque estamos laminando, gestionando el agua desde el origen. Y que hay que estudiar muy bien cuál es la problemática de cada lugar, porque algunas veces pues la mejor opción será una infraestructura gris y en la mayoría de los casos será una combinación de ambas. Muchas gracias. Todavía tenemos el lujo de tiempo. Si Sara quiere quedarse con nosotros, tenemos otros 10 minutos para conversar. Es un lujo increíble. Estoy esperando más preguntas. Yo ya acabo de llegar una pregunta de Hernán Rodríguez. ¿Cómo se articulan los SUDS con la normatividad local y la presión inmobiliaria de la construcción para lograr la función de sostenibilidad? Es bien conectado a lo que estaba explicando. Sí, pues como decía, es que todavía no tenemos demasiada normativa que abogue por los SUDS. Sí que hay con honrosas excepciones. Entonces, por ejemplo, Emasesa, que opera en la ciudad de Sevilla y alrededores, tiene una normativa que pone una restricción a la cantidad de agua que puede estar conectada al sistema de saneamiento en litros por segundo por hectárea, número que deriva de las lluvias que se dan en la región. Entonces, esto hace que esa restricción hace que los desarrolladores tengan que implementar SUDS o algún otro elemento de retención en las parcelas para poder cumplir esa normativa y simplemente es o que la cumplen o no tienen permiso. Entonces es de sí o sí. Cuando la normativa no existe y si es mucho más laxo y se fomenta el empleo de SUDS, pero no se pone ninguna restricción de vertido, ni de condiciones de cantidad ni de calidad, pues ya se deja un poco a cada promotor. Hay promotores que sí que quieren dar esa imagen y hacerlo realmente, que no sea solamente de palabra, y se interesan porque en el desarrollo integre los SUDS, que si es desde el diseño, no tiene por qué ser más caro, incluso puede ser más barato la gestión del agua de lluvia mediante SUDS integrados en el paisaje que no, sobre todo si se ha tenido en cuenta en el planeamiento y pues las grandes zonas verdes se ponen zonas más bajas que las zonas más duras, de manera que esas zonas verdes pueden
realizar esa gestión de las escorrentías. Cuanto antes se tiene esto en cuenta en el planeamiento, cómo se van a gestionar las aguas, pues más barata va a ser la solución. Y muchas veces se llega ya tarde a este punto porque nadie ha pensado en eso antes. Y si se piensa ya al final, cuando no hay espacio y los únicos SUDs que se pueden plantear son enterrados con soluciones más duras y más costosas, pues entonces, claro, el constructor y el promotor pues no tienen tanto interés si no se les exige. Entonces, o sea, muchas veces también se buscan los SUDs por los puntos de acreditaciones LEED, BREEAM, etcétera, que eso también pues es en pro del sector y de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, pero muchas veces te das cuenta que es solamente para hacer el check. Entonces están poniendo un pavimento permeable en un trocito que gestiona muy poca escorrentía, pero todo el resto de la urbanización no han tenido esto en cuenta, ¿no? Entonces, digamos, es que si hay una legislación, pues es que hay que cumplirla y entonces no queda más remedio, y cuanto antes se piense en ello, más integradas van a estar las soluciones y más barata va a ser la solución y más los beneficios ecosistémicos a medio y largo plazo. Pero al principio, en el momento del diseño, hay que hacer un mayor esfuerzo, porque no es lo mismo decir de qué diámetro va a ser el colector para evacuar las aguas, que empezar a dialogar desde el principio de dónde van a estar los diferentes, por ejemplo, jardines de lluvia, en qué espacios se van a colocar, qué forma van a tener, qué vegetación, etcétera, que para eso se necesita un equipo multidisciplinar coordinado desde el principio. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de un colega, Xavi Romero. Él pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos para la implementación de SUDs en las ciudades? Y bueno, la pregunta es grande. Yo agregaría una interpretación que tal vez puedes dar seguimiento a la pregunta de Xavi. ¿Qué debe hacer la municipalidad para aumentar la participación privada en las soluciones? Pero entonces la pregunta es grande. ¿Cuáles son los primeros obstáculos? Y luego mi pregunta, ¿cómo puede la municipalidad fomentar la participación privada? Hola, Xavi. Bueno, una gran pregunta, efectivamente. Bueno, pues principales hay muchos, obstáculos hay muchos, pero son la mayoría institucionales. Uno de los obstáculos para mí más importantes es cómo de compartimentados están los diferentes áreas y departamentos en los ayuntamientos, y cómo pues cada uno vela por su parcela, ¿no? O sea, pues yo estoy gestionando el agua, yo estoy gestionando parques y jardines, yo estoy gestionando limpieza viaria, y yo estoy gestionando licencias urbanísticas y entonces, pues cuando el agua de lluvia se gestiona con colectores está muy claro de quién es la competencia, pero cuando el agua de lluvia se quiere gestionar en parques o en plazas de aparcamiento, etcétera, pues ya no está tan claro. Y quién tiene la responsabilidad de aceptar o de aprobar ciertos desarrollos, y quién sobre todo lo va a mantener y cómo lo va a mantener. El cómo lo va a mantener no es tan difícil, lo único es que es distinto a cómo se mantienen otras infraestructuras que también hemos aprendido a mantener. Pero es cambiar el chip y salir de nuestra zona de confort. Y esa salida de la zona de confort, pues a muchos les resulta muy incómoda. Y ahí, pues esa labor pedagógica de ver los beneficios en global y no solamente qué trabajo me va a dar a mí de más, pues al final es importante hacerlo, y es uno de los principales obstáculos. Más obstáculos, pues el desconocimiento técnico. Que no hay suficientes profesionales que sepan dar respuesta bien a la problemática.
y de ello deriva también de que se han implementado a veces sistemas de drenaje sostenible que se llaman así, pero que no han sido diseñados correctamente, o la elección del tipo de SUDs no es la correcta, o están gestionando demasiada cuenca. Entonces empezamos a ver problemas de es que no funciona bien, es que hay que mantenerlo demasiado, pero bueno, es que quizá en su diseño no se han tenido en cuenta ciertos aspectos que se deberían haber tenido. Eh, y, y no sé, por decir unos cuantos. En cuanto al privado, yo creo que es importante el que el privado vea que si se realiza desde un comienzo, o sea, si se planifica desde un comienzo con este enfoque, no tiene por qué ser más caro, sino incluso puede ser más barato, que la exigencia legislativa pues no está plenamente desarrollada, por ejemplo, en España, pero que toda deriva hacia la implementación de estas soluciones basadas en la naturaleza, entre ellas este borrador de la directiva de saneamiento de Europa, y que tarde o temprano vamos a tener que hacerlo, así que cuanto antes nos subamos al carro mejor. Pero también por la visibilidad. Ahora yo creo que es un buen momento porque las empresas tienen esa responsabilidad social, corporativa, toda es muy importante el cómo la ciudadanía ve a las empresas, y el vender sostenibilidad es hacer sostenibilidad. Y ese punto de venta respecto a o sea, como por ejemplo has construido y cómo es sostenible es el espacio, la nave donde tú estás desarrollando tus productos y la urbanización alrededor, pues es un punto de imagen que yo creo que beneficia también al desarrollo de estas tecnologías. Bueno, increíble. Muchísimas gracias. Buenas preguntas. Tocamos todo desde el sector público al sector privado. Hemos llenado el tiempo a nuestra disposición, pero con solo una conversación contigo, Sara. Muchísimas gracias. Bueno. Entonces, espero que también le sirva a su negocio, porque tal vez también queremos crear un espacio de webinar donde nuestros socios en Europa y Latinoamérica conozcan empresas que están poniendo el buen ejemplo. Entonces, ojalá. Le invito a juntarse a nuestros webinars a futuro, pero primero, muchísimas gracias por su participación y la inspiración que nos ha dado. So thank you so much, and I'll now just pass the last 10 minutes to look forward to what we're going to be doing the rest of the autumn and into the beginning of next year for our webinar series. And I'm also thinking that I enjoyed this conversation very much. It was very interesting to see things from a private company's perspective. That's rather unusual. It was great because we got the connection to municipal policy. And I think maybe since we didn't have Adriana here today, we might create another webinar where we invite Adriana to present, and also maybe invite one or two other companies within the same format, because I think it was very, very interesting and very inspiring. So thank you very much, and I'm looking forward to enjoy the next seminars. Thank you very much. Sí, muchas gracias. Y también le pido a las personas en el chat, antes de que yo hable sobre los últimos puntos en el chat, si ustedes quieren darnos alguna sugerencia sobre otros tipos de preguntas que quisiéramos que hiciéramos, que los invitados nos comenten en el webinar, por favor, coloque esas preguntas en el chat para tratar de incorporarlas en los siguientes webinars. Entonces, simplemente voy a compartir mi pantalla. No sé si podemos ver. No sé si la ven, esperemos que la puedan ver. Magnífico. Entonces, el webinar de visión, City Stock Natures, visión de negocios, tenemos varios que nos quedan todavía en esta serie de webinars que planeamos. Y como quizás se unieron ustedes previamente, hablamos sobre
la introducción general sobre barreras y casos de éxito. Hoy hablamos más profundamente con Sara sobre gestión llegando a los 20 años. En nuestra siguiente reunión de noviembre, que ustedes van a recibir una invitación en un tiempo breve, vamos a mirar cómo podemos promover innovación pública y privada a través de laboratorios y soluciones y laboratorios donde el sector privado y las entidades públicas pueden colaborar en laboratorios donde podemos experimentar y desarrollar soluciones basadas en naturaleza y tecnologías SUTS y cómo eso puede ayudar a los académicos y al desarrollo profesional también. En diciembre planeamos tener un seminario más enfocado en cómo mejorar las compras públicas con soluciones basadas en naturalezas y experiencias de diferentes empresas. En enero queremos revisar el tema de estándares y certificaciones. Miramos experiencia de cómo esto se crea y cómo ha creado mercados locales y nacionales para soluciones basadas en la naturaleza. Y en febrero tendremos la última reunión, que actualmente es una reunión abierta. Sin embargo, seguro que vamos a mirar las diferentes políticas que nos dieron nuestros ponentes durante los diferentes webinars en términos de cómo incrementamos la participación del sector privado y también cómo participamos más con los dueños de propiedad privada al implementar soluciones basadas en la naturaleza. Muy bien. Un gran placer estar aquí con todos ustedes. Creo que lo voy a dejar aquí. Uy, ya casi se nos acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias a todos y espero vernos otra vez en noviembre. Posiblemente también tendremos un webinar extraordinario también antes con otra presentación de otra empresa. Espero que disfruten sus tardes o sus mañanas, dependiendo de dónde estén, y nos vemos de nuevo pronto. Hasta luego.